hoy estoy acá defendiendo cada uno de los derechos de nuestro pueblo. ¡Sí, señor! Estoy cansado, al igual que ustedes, gente, después de 7 años de estar en el extranjero, de haber sufrido la más trágica y dolorosa experiencia de mi vida, estando en Italia, perdiendo el brazo izquierdo en un accidente de tránsito. Hoy trabajando con más de 600 chicos de escasos recursos de nuestro país, con ayuda que viene del extranjero. Y cuando nos acercamos y pedimos una pelota de fútbol al Estado paraguayo, no existen recursos. Estoy cansado de ver las escuelas y los hospitales con los techos que se caen. Nuestros niños y jóvenes estudiando debajo de los árboles. Y esto que se hacen llamar representantes del pueblo, gestores de empleo, lo que son. No se cansen de robar nuestro dinero de nosotros que trabajamos y luchamos día y noche para llevar el pan a nuestras casas. Así que yo les digo, querido pueblo paraguayo, tenemos una sola opción para darle una solución final a este tema, y es manifestando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¡Desbloqueo! ¡Desbloqueo de listas! Tienen que votar, gente. Vayan a inscribirse al registro cívico, al Tribunal de Justicia Electoral y vayan a votar, gente. Demuéstrenle a estos badulaques, delincuentes, que no van a continuar ahí, si es que es la forma con la que actúan y esta es la que están haciendo hoy. Así que le digo fuerza, pueblo paraguayo. ¡Viva Paraguay! Pueblo paraguayo. Luchen, no se cansen de luchar y no se cansen de salir a la calle y de venir a la plaza así como lo están haciendo hoy para luchar por nuestro país. Que Dios les bendiga a todos.